Buenas tardes, mi nombre es Sergio Eduardo Pérez García. Actualmente estoy en la carrera de licenciatura en Física Matemática en la Universidad de San Carlos. Mi carnet es 2019-06-008. En este momento les vamos a dar una clase de lo que es el sistema binario. Vamos a realizar algunas operaciones entre binarios, como también vamos a pasar de decimales a binarios. Sin más que decir, pasamos a la clase. Listo, como les decía. Listo, vamos a trabajar en el sistema binario. Cabe destacar que aquí en el sistema binario únicamente existen dos dígitos con los que yo puedo representar un número cualquiera. ¿Cuáles son estos dígitos? Cero y uno. Repito, los únicos dos dígitos con los que yo puedo representar un número cualquiera en el sistema binario son cero y uno. Entonces, ¿cómo representar un número grande? Por ejemplo, un número 37 o un 39, un número cualquiera que está escrito en forma decimal en binario. Lo que vamos a hacer es hacer unas divisiones. Antes de comenzar, necesitamos comprender necesitamos comprender las divisiones. Las divisiones se dividen en dos grandes apartados, que son las exactas. ¿Y cuáles son las exactas? Aquellas donde el resultado es un número sin residuo. Por ejemplo, si yo divido 2 en 8, sé que esa va a ser una división exacta, porque ¿cuántas veces cabe 2 en 8? 4. Y cuando multiplique la cantidad de veces que cabe por el divisor, vamos a llegar al mismo número. 4 por 2, 8. 8 menos 8, 0. Entonces, ¿cómo identifico que es una división exacta? Porque el residuo es 0. Ahora vamos con una inexacta. Si yo intento dividir 2 en 9, ¿cuántas veces cabe 2 en 9? 4. Y 4 por 2, 8. 9 menos 8, 1. Entonces, como podemos ver, aquí ya me queda un residuo. Entonces, ¿cuáles son los dos grandes apartados de las divisiones? Las divisiones exactas y las inexactas. Cuando yo esté en código binario y cuando llegue a una división exacta, voy a poner el dígito 0. Cuando llegue a una inexacta, voy a poner el dígito. Listo, vamos con 39 binario. ¿Y qué hacemos para pasar un número decimal a binario? Otra cosita que se me estaba olvidando, siempre es importante ponerle el subíndice, ya que el subíndice me indica el sistema en el que yo voy a trabajar, el número decimal. Continuemos. 39 dividido 2. ¿Se recuerdan que les dije que si la división era exacta, íbamos a poner el dígito 0? Y si la división era inexacta, íbamos a poner el dígito 1. Cuando yo divida 39 entre 2, ¿el resultado va a ser exacto o inexacto? Inexacto. Entonces, ¿qué dígito ponemos? El 0. Pero ¿cuántas veces cabe 2 en 39? 19. ¿Y 19 por 2? 38. Ahora, ¿cuántas veces cabe 2 en 19? 9 veces, ¿verdad? Pero la división va a ser exacta o inexacta. Inexacta. Entonces, ¿qué dígito ponemos? 1. ¿Cuántas veces dijimos que cabía 2 en 19? 9. ¿Y la división de 9 sobre 2 va a ser exacta o inexacta? Inexacta. ¿Qué número ponemos? 1. ¿Cuántas veces cabe 2 en 9? 4. 4 dividido 2 va a ser exacto o inexacto. Exacto. Entonces ponemos 0. ¿Cuántas veces cabe 2 en 4? 2. Y 2 dividido 2 va a ser exacto o inexacto. Exacto. Entonces ponemos 0. ¿Y cuántas veces cabe 2 en 2? 1. Este último número, por ser un número 1, lo vamos a dejar indicado en el sistema binario. Entonces, 39 binario sería igual a 1, 0, 0, 1 y 1.
¿Qué fue lo único que hicimos? Dividir, averiguar si la división era exacta o inexacta. Ahora, ¿cómo comprobar si ese número binario que nosotros acabamos de encontrar corresponde al 39 que acabamos de pasar? Vamos a pasar ese mismo binario a un número decimal. ¿Y cómo se hace eso? De binario a decimal. Vamos a escribir el número que acabamos de encontrar de forma vertical. 1, 0, 0, 1, 1, 1. Y todos esos números los vamos a ir a multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? Porque es la cantidad de dígitos a la que corresponde el código binario. Y al mismo le vamos a agregar exponentes, empezando con 0 desde abajo, de forma creciente. Ya les he explicado de que 2 elevado a la 0 es 1 y 1 por 1, 1. 2 a la 1 es 2 por 1, 2. 2 a la 2 es 4 por 1, 4. 2 a la 3 es 8 por 0, 0. 2 a la 4 es 16 por 0, 0. 2 a la 5 es 32 por 1, 32. Y ahora vamos a sumar los números que yo acabo de encontrar. 32 más 0, 32 más 4, 36 más 2, 38 más 1, 39. Ahora quizás estarán con una duda. ¿Por qué cuando yo pasé de decimal a binario, yo escribí el número de abajo para arriba? ¿Y por qué cuando pasé de binario a decimal, lo escribí de arriba para abajo? La respuesta es que cuando nosotros estamos trabajando un número decimal y lo estamos convirtiendo a un número binario, el dígito al que nosotros vamos a llegar está influenciado por las leyes de los exponentes. Aparte de las leyes de los exponentes, nosotros necesitamos conocer que el orden cuando trabajamos en binarios, pasando de decimal, siempre va a ser de abajo hacia arriba. Ustedes pueden comprobar de que si nosotros lo escribimos de arriba hacia abajo y después intentamos pasar ese mismo número de binario a decimal, no vamos a llegar al decimal del que habíamos partido. ¿Por qué sucede eso? Porque estamos alterando el orden. Entonces queda demostrado de que el 39 binario es igual a 100111. Otra cosita con la que no quiero que se equivoquen es cuando me vayan a mencionar estos dos dígitos, se mencionan como 10, no 10, se menciona como 10. Listo. El código binario también me permite realizar las operaciones básicas que nosotros conocemos, por ejemplo, la suma, resta, multiplicación y división. Pero antes de empezar a sumar y restar números binarios, hagamos una suma en número decimal. Sumemos 19 más 16. 9 más 6, 15. Escribo el 5 y llevo 1. 1 más 1, 2 más 1, 3. Entonces yo tengo que 16 más 19 es 35. Ahora vamos a demostrar, pero antes de llegar a eso, vamos a establecer unas reglas para la suma de binarios. Y las reglas son 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 0, 0, 0. Y 1 más 1, 1, 0. Repito, 1 más 1, 1, 0. Aquí posiblemente tengan dudas, por lo mismo lo vamos a aclarar. Trabajemos en el sistema decimal. 1 más 1, 2. Ahora, ¿cómo convertiríamos ese 2 en binario? Dividiéndolo, ¿verdad? 2 dividido 2. Y se recuerdan que lo único que a mí me interesa es saber si es exacto o inexacto. Cuando yo divida 2 en 2, la división va a ser exacta o inexacta. Exacta. Entonces, ¿qué agrego? 0. Pero ¿cuántas veces cabe 2 en 2? 1. Y si ustedes pueden ver, acabamos de llegar al 1, 0. Se recuerdan que siempre se empieza de arriba hacia abajo. Continuemos por pasar los números decimales a binarios. Pasemos el 19 y
19 dividido 2 va a ser exacto o inexacto. Inexacto. Entonces, ¿qué agregamos? 1. ¿Cuántas veces cabe 2 en 9? 9. 9 dividido 2 va a ser exacto o inexacto. Inexacto. Entonces agregamos el 1. ¿Cuántas veces cabe 2 en 9? 4. 4 dividido 2, exacto, ¿verdad? 0. ¿Cuántas veces cabe 2 en 4? 2. 2 dividido 2, exacto o inexacto. Exacto. Entonces agregamos el 0. ¿Y cuántas veces cabe 2 en 2? 1. Este número que acabamos de encontrar es el que nos representa el número 19 en decimal. Siempre se empieza de abajo hacia arriba. Continuamos con el número 16 y lo vamos a pasar a binario. 16 dividido 2, exacto o inexacto. Exacto. ¿Cuántas veces cabe 2 en 16? 8. Nuevamente, exacto. ¿Y cuántas veces cabe 2 en 8? 4. Nuevamente, exacto. ¿Cuántas veces cabe 2 en 4? 2. Exacto o inexacto. ¿Cuántas veces cabe 2 en 2? 1. Entonces, esto que acabo de encontrar es el número que corresponde al 16. Simplifiquemos. 19 es igual a 1, 0, 0, 1, 1. Y 16 es igual a 1, 0, 0, 0. Listo. ¿Dudas hasta el momento? ¿Todo bien? Ahora apliquemos un poquito las reglas que acabamos de ver aquí arriba para realizar una suma de binarios. Las reglas están aquí, miren. Realicemos una suma de binarios y la regla me establece que 1 más 1, 0. 1 más 0, 0. 0 más 0, 1 más 1, perdón, 1. 1 más 1, 1. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. Y 1 más 1, 1, 0. Entonces yo acabo de encontrar de que la suma de esos dos binarios es este nuevo binario, miren. Entonces, por ley, yo tengo que convertir, al convertir este binario, yo tengo que llegar al 35. Pues con este numerito, porque lo vamos a utilizar ahí abajo. Listo. 1, 3 ceros, 1, 1. Gracias a la suma que acabo de hacer yo arriba, acabo de deducir que este es el 35 en decimal. Comprobémoslo, pues. 1, 0, 0, 0, 1, 1. Por 2, por 2. Este le agregamos exponente 0, 1, 2, 3, 4, 5. 2 a la 0 es 1 por 1, 1. 2 a la 1 es 2 por 1, 2. 2 a la 2, 4 por 0, 0. 2 a la 3, 8 por 0, 0. 2 a la 4, 16 por 0, 0. 2 a la 5, 32 por 1, 32. La suma de todo esto, recuérdense que me tiene que dar por ley 35. 32 más 0, 32. Más 2, 34. Más 1, 35. Entonces queda demostrado que 35 es 1, 0, 0, 0, 1, 1. Únicamente para esto necesité las reglas de suma y resta. ¿Dudas hasta el momento?
Listo. Continuamos, les voy a dejar una pequeña tarea y cualquier duda me pueden escribir, con gusto les puedo contestar. Los números binarios no me permiten únicamente escribir sumas y hacer conversiones, también nos permiten multiplicaciones, restas y divisiones, pero eso lo vamos a ver en las clases más adelante.